creo que ya lo he cargado. A ver, espérate, permíteme. Mientras vamos dando tiempo a los muchachos. A ver, ¿qué pasó? Ay, chispa, no está. Porque yo me parece que yo lo había cargado. A ver, espérate. Permíteme. Creo que no lo subió, doctor. Creo que solo me lo envió a mí. Ah, ya. Correcto. Sí, Ya, yo voy a entonces, crear bueno. una carpeta para subir todas las prácticas. Ya, correcto. Sí, entonces, como les digo, la intención de eso, ¿cuál es? Que todos ustedes tengan acceso a la información, ¿ya? Y esto también lo estamos haciendo en base al syllabus, que entiendo fue reorganizado, un tema así, ¿ya? Entonces, a ver, ya volví, ¿me escuchan? Vamos a... Sí, doctor, sí, le escuchamos ahora. Ya está, ahora sí, algo pasó. A ver, espérate. Permíteme. ¿Qué pasó? A ver. Ya está. Entonces, empecemos de una vez. Vamos a ver 3 patologías entonces hoy día. La enfermedad de Crohn, el linfoma intestinal y el adenocarcinoma de colon. ¿Qué con respecto a la enfermedad de Crohn? La enfermedad de Crohn en realidad puede comprometer digamos, a gran parte del intestino, pero sobre todo se va a ubicar a nivel del ilion terminal, como dice aquí, sobre todo va a comprometer la zona del ilion terminal. En realidad la enfermedad de Crohn es un proceso inflamatorio crónico, ¿ya? Donde la causa exacta no se sabe, ¿ya? Es de una etiología desconocida. Afecta principalmente al intestino delgado, pero sobre todo a nivel del ilion terminal. Tiene una característica bastante interesante que se llama una distribución parcheada. ¿Qué significa distribución parcheada? Que no va a afectar de manera continua. Les decía yo que hay otra patología, por ejemplo, que es la colitis ulcerativa. No sé si ustedes ya lo han visto, lo han revisado. Siempre se enseña junto, Crohn y colitis ulcerativa. No son iguales, ¿ah? Tienen hartas diferencias. Pero, por ejemplo, si yo quisiera comparar, en la colitis ulcerativa definitivamente se afecta el colon, sí o sí. Y definitivamente va de la parte distal, es decir, de la parte más final del colon, hacia arriba. Y siempre en orden. Mientras que en el Crohn no. En el Crohn puede haber áreas normales y áreas alteradas. A eso se le llama distribución parcheada. O como dice acá, entonces, ¿qué significa eso? Que afecta segmentos cortos entre los que dan porciones largas de intestino delgado normal. Entonces tengo lesiones normales, lesiones alteradas. Ya, ahora, lo que va a ocurrir también es que va a haber un edema de la mucosa. La mucosa, recuerden que es el epitelio, es la parte interna del intestino. Esa parte interna, esa mucosa, se va a edematizar. Se va a edematizar y se va a inflamar. Y eso va a dar una sensación, un aspecto que le llaman empedrado. Empedrado es, para el que no entiende, cuando va por los parques y ve que el piso es como de piedras, entonces es como que si tuviera chinchones, piedra, a eso se le llama un aspecto empedrado. Eso mismo vamos a encontrar en en el Crohn. ¿Sí? Eso es lo que se va a encontrar en el Crohn. ¿Correcto? Ya está. Bueno, también puede haber lesiones transmurales. ¿Qué significa transmural? Que puede comprometer todo el grosor de la pared intestinal. Va a tener algunas características importantes el Crohn. Vamos a ver en algunas imágenes. Por ejemplo, acá hace referencia a la enfermedad de Crohn o antes llamada enteritis regional. Le llaman así nuevamente, insisto, ¿por qué? Porque puede ser que se afecte una parte del intestino, una parte no, una parte sí, una parte no.
¿Ya? Es una enfermedad crónica granulomatosa. Ojo, aquí ya hay un primer punto a tener en cuenta. Vamos a ponerlo en rojo. Y lo vamos a subrayar, y lo vamos a poner en cursivo, y lo vamos a poner más grande. Miren, ¿ah? Es una enfermedad crónica granulomatosa. ¿Qué tienen a qué les recuerda cuando dicen granulomatosa? ¿Cuál sería el diagnóstico diferencial o en qué entidad pensarían? ¿Alguien? ¿Nadie? Silencio sepulcral. ¿En qué tendrían que pensar cuando les dicen que es una enfermedad crónica granulomatosa? ¿Cuál sería uno de los diagnósticos diferenciales? TBC. TBC, muy bien, claro. Ahora, la segunda pregunta es, ¿hay tuberculosis en el intestino? ¿Ustedes qué opinan? ¿Es posible que haya tuberculosis intestinal? Silencio sepulcral también, ¿no? Sí. Claro, sí, pues, sí. Entonces, ¿esto saben por qué es importante? Miren, en nuestro país, mucho Crohn no hay, pero TB sí. Pero si yo no tengo el cuidado, voy a pensar o me podría confundir en que podría ser una TB. Y al revés, una TB lo puedo ver como Crohn o un Crohn lo puedo ver como TB. Entonces, el Crohn debe tener algunas características propias del Crohn. Vamos a ver qué características hay. Empecemos por la macro. Miren la macro acá. Voy a hacerlo más grande para que lo puedan ver bien, ¿ya? A ver. Más o menos. Ya está. Miren, esta parte que está aquí corresponde al ciego y al colon ascendente. Esta parte de aquí es la válvula ileocecal. Y esta parte de aquí, que viene por acá, es el intestino delgado. ¿Correcto? Entonces dice acá, este es un paciente que presentó ataques recurrentes de dolor abdominal bajo y vómitos durante 6 semanas. Miren que ahí ya la clínica también me va indicando otra cosa, pues, ¿no? Ya luego habrá que revisar cuál es la clínica de la TB intestinal. Dice, se palpaba una masa en fosa ilíaca derecha. Ven acá esta zona medio engrosada, medio enrarecida aquí. ¿Ven esta zona? Esto no es normal. Y aquí espero que lo puedan ver, aquí, esta mucosa está medio edematizada, aquí ven como unos chinchones, a eso se le llama empedrado. Entonces, como dice acá, la pieza quirúrgica muestra un ilion terminal, esto es el ilion terminal, esta parte es el ilion terminal, con una pared engrosada y un engrosamiento de la superficie mucosa, aquí, sobre todo aquí, que le da el aspecto de empedrado. Porque alguien dirá, oiga, pero no parece empedrado. Miren, esta zona, así es la mucosa intestinal normal. Tiene un montón de pliegues. Miren, pliegues, pliegues, pliegues. Es como un papel arrugado. ¿Lo pueden ver? Esto es la mucosa normal. Pero miren esta zona. Miren aquí en esta zona donde los pliegues ya no son normales. Entonces, miren esta zona de aquí, donde la mucosa tiene ese aspecto de empedrado. Alguien dirá, uy, pero no parece. A ver, sigamos viendo las imágenes. Miren acá. Por ejemplo, aquí es una muestra donde eh, hacen mención, miren, aquí hay una colectomía total, es decir, esto es el ciego, colon ascendente, colon transverso, descendente, incluso aquí está el recto. Entonces, aquí lo que le hicieron al pobre paciente es le sacaron todo el colon. Dice, esta es una colectomía total realizada por enfermedad de Crohn que no pudo ser controlada con tratamiento médico. Casi toda la longitud está afectada, pero hay un segmento en el colon sigmoide, esta parte de aquí, miren, esta parte de aquí, que está menos afectado que el resto. ¿Y por qué?
Porque miren que esta parte que se ve oscura, hay necrosis, hay probablemente úlcera, vamos a ver luego cuáles son las características histológicas, pero miren aquí en esta parte, o en esta otra parte, aquí, miren, la mucosa tiene un aspecto como que si tuviera chinchones, como le decía yo, y a eso se le llama el aspecto empedrado. Conclusión, hasta ahora lo que ustedes deberían ir teniendo en cuenta es que cuando la mucosa colónica o la mucosa del hilo interminal tiene un aspecto achinchonado o en forma de empedrado, una posibilidad diagnóstica es la enfermedad de Crohn. ¿De acuerdo? Sigamos viendo. Ya desde el punto de vista histopatológico, la enfermedad de Crohn es una de las enfermedades inflamatorias intestinales que tiene algunas características propias que van a permitir distinguirla de otras entidades. Por ejemplo, viendo esta imagen, díganme si no parece TB, ¿sí? Díganme si no podrían pensar en TB. Claro, ¿por qué? Porque veo por acá linfocitos, veo por aquí una zona donde pareciera necrosis. Miren, pareciera. Y esto de aquí, que es la célula gigante multinucleada tipo LAN. Ustedes ya la conocen, esta imagen. Entonces, ¿qué sucede? ¿Cuál es la primera característica del Crohn? Aquí hay 6 características que ustedes deben aprender para tener en cuenta la enfermedad de Crohn. La primera es la presencia de granulomas. Ahora, pero son granulomas sin necrosis gaseosa. Esa es la primera diferencia con la TB. Ahora, las células gigantes las voy a encontrar en un 40-60% de los casos, es decir, no siempre. ¿Correcto? Miren, este cuadrito es bien simpático porque aquí están lo que tendríamos que ver para, además, junto con la macroscopía y junto con la clínica, sospechar y hacer el diagnóstico de enfermedad de Crohn. Granulomas, entonces. Primer punto. Segundo punto. ¿Cuál era el segundo punto? Agregados linfoides. Entonces, ¿cómo lo voy a observar? De esta forma. Miren. Díganme si esto no parece un folículo linfoide que se encuentra dentro de un ganglio linfático. Si esto fuera un ganglio linfático y esto fuera un folículo linfoide, esta parte central, ¿cómo se llama? ¿Alguna idea? Centro germinal. Muy bien, centro germinal y tiene apellido. ¿Qué apellido tiene? Folicular. Ya, nombre, tiene un nombre propio. Es correcto lo que dice su compañera, el centro germinal. También le llaman centro germinativo ¿de quién? ¿Se acuerdan? Centro germinativo de Fleming. Entonces, ¿cuál sería mi segunda característica? Miren que aquí, en esta zona, aquí hay glándulas y aquí también hay glándulas colónicas. Entonces, aquí voy a ver el cúmulo de linfocitos. Es más, y tiene una parte central periférica más clara que vendría a ser el centro germinativo de Fleming. Entonces, como dice acá, agregados linfoides, algunos con centros germinales, se encuentran con más frecuencia que los granulomas. Miren, o sea, es más frecuente que yo observe el cúmulo de linfocitos que los granulomas. Ahora, la otra pregunta es, ¿dónde lo voy a encontrar? A nadie se le ocurre buscar pues el cúmulo de linfocitos en la serosa, ¿no? O por la parte de afuera, ahí no lo van a encontrar ahí. Se van a encontrar en la unión entre la mucosa y la submucosa. ¿Correcto? Tercera característica, úlceras aftoides. Veamos. Miren esta imagen. Esta parte que está aquí en el lado izquierdo es el epitelio. El epitelio viene por acá, epitelio, 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 y de pronto aquí ya no hay epitelio. ¿Sí? De pronto aquí ya no hay epitelio y de nuevo el epitelio viene por acá. ¿Sí? Entonces tengo epitelio por esta zona y aquí, justo donde está la cabeza de la flecha, no hay epitelio. Esto es una úlcera, una zona de ulceración. Como dice acá, son úlceras mucosas superficiales. Esa es otra característica que, por ejemplo, la TB no tiene.
¿Ya? Miren, y miren qué bonito se ve, bonito para nosotros, ¿no? Pobre paciente. Miren, ¿qué vendría a ser esto? ¿O qué vendría a ser esto? A ver, ¿qué vendría a ser ahí donde está el puntero? ¿Qué opinan? Un ¿Alguien? centro de linfocito. Un cúmulo de linfocitos, claro. Y mira qué curioso que aquí yo veo 1, 2, 3, 4 y por acá abajo 5. Recuerden que decían que había más cúmulo de linfocitos que granuloma. Entonces ya está mi tercera característica, que era úlceras aftoides. ¿Cuál es la cuarta característica? Fisuras y fístulas. Miren acá. Ahora, ojo, todo esto va a ir variando porque obviamente no todo va a ocurrir al mismo tiempo. Esto va a depender de la evolución que tenga la enfermedad, ¿sí? O sea, no es que hoy día mi intestino está bien y mañana ya tiene todo. No, así no es. ¿Ya? Se hace una úlcera primero y cuando el tratamiento no es oportuno o, en fin, hay muchos otros factores, se va a provocar una fisura o una fístula. Recuerden que una fístula es una comunicación. Es decir, miren, acá como que se va a profundizar esta úlcera. Se va a hacer un camino por acá. ¿De acuerdo? Ya está. ¿Qué otra característica voy a encontrar? La inflamación transmural. ¿Qué significa transmural? Uy, acá está mal escrito. A ver, ya, ahora sí. Ya está. Inflamación transmural. ¿Qué significa esto? Que va a haber un infiltrado inflamatorio crónico. Recuerden que las células del infiltrado inflamatorio crónico son los linfocitos, las células plasmáticas y los histocitos, que va a cubrir toda la pared. Cuando uno dice transmural, se refiere a que toda la pared va a estar comprometida por el infiltrado inflamatorio. Entonces veo acá, bueno, aquí está en panorámico, vemos los linfocitos, esta es la capa muscular, que está, miren, y miren los cúmulos de linfocitos, ¿ah? Miren que se va a extender, esta es la capa muscular, esto es la serosa, hasta afuera. Entonces voy a ver una inflamación transmural y también va a haber una fibrosis a ese nivel. Entonces, miren, ya vamos viendo los granulomas, ya lo vimos, y hemos visto los agregados linfoides, hemos visto las úlceras aftoides, hemos visto la fisura y la fístula, hemos visto la inflamación transmural y quedaría ver la hiperplasia neural. ¿A qué se le llama hiperplasia neural? Hiperplasia neural es esto, es que yo encuentre que los plexos, recuerden que en la pared del intestino yo voy a tener el plexo eh, submucoso de Meissner y el plexo mioentérico de Auerbach. Y aquí también está mal escrito, ya está. ¿Sí? Entonces, lo que va a pasar es que ese plexo, que ustedes saben muy bien que esos son cuerpos neuronales, van a estar un poco más grandes. A eso se llama hiperplasia neural de los plexos submucoso de Meissner y el mioentérico de Auerbach. ¿Correcto? ¿Hasta aquí alguna pregunta? Creo que no, doctor. Muy bien, continuamos. Segundo diagnóstico, linfoma intestinal. Vamos a seguir en el intestino delgado. Y aquí vamos a ver, dice, los cortes histológicos corresponden a la pared de intestino delgado. Vamos a ver una infiltración difusa de células tumorales tipo linfoides. ¿Cómo? Veámoslo en imagen. Entonces, lo que va a ocurrir acá es una neoplasia maligna. Ustedes ya han hecho patología general. Recuerden que todo lo que acabe en oma es benigno, excepto algunas lesiones. Hay muchas excepciones. O sea, si bien es cierto, para que no se confundan, ¿eh? Si bien es cierto en patología general, me repiten hasta la saciedad, que todo lo que acabe en oma es benigno, ahí tengo yo el lipoma, tengo el osteoma,
tengo el condroma, tengo el hemangioma, pero van a haber algunas lesiones que son malignas y que también acaban en oma y que son la excepción. Ejemplo, melanoma. El melanoma, a pesar que acabe en oma, es una neoplasia maligna. No hay melanomas benignos. Lo mismo sucede con el linfoma. El linfoma, a pesar que acabe en oma, es una neoplasia maligna, ¿correcto? No hay linfoma benigno. Entonces, aquí lo que vamos a ver, por ejemplo, aquí está, este es del Netter, que me parece que ya lo he colgado, ¿o no? Sí, paréntesis, ¿vieron si estaba colgado el Netter de patología? Sí está, doctor. Ya está, correcto. Entonces, el que quiera profundizar más, analizar más, revise el capítulo de gastrointestinal en el Netter de patología y vamos. Entonces, aquí lo que estamos viendo es una neoplasia que aparece en la pared y que se extiende, se prolonga y que incluso aquí, a pesar de que la lesión empezó en esta asa intestinal, puede comprometer esta otra asa. Veamos imágenes histológicas. Entonces, aquí vamos a ver que la lesión va a originarse no del epitelio, no de la mucosa está por acá, está normal, se va a originar a este nivel, se va a originar por debajo del epitelio. Y resulta que los linfomas, no se ve bien la verdad, no se ve bien, pero resulta que el linfoma o los linfomas tienen macroscópicamente un color como de pescado fresco. Tendrían que haber ido al mercado o haber tenido la oportunidad de ver el pescado fresco, porque tiene un color medio asalmonado, medio parduzco, rosado, un color bastante peculiar. Entonces, cuando ustedes vean una lesión que tiene un color como el del pescado fresco, eso probablemente sea linfoma intestinal. Ahora, aquí, en esta otra imagen de la derecha, es importante porque esta zona que está aquí en el puntero es la zona normal. Así debería ser normalmente. Y más bien esta otra parte ya es la zona neoplásica. Miren que es una neoplasia que se va extendiendo, que es difusa. Vamos a ver por qué le llamamos difuso. Vamos a ver a qué nos referimos cuando hablamos con difuso. Miren, por ejemplo aquí, yo estoy viendo en esta zona que la mucosa intestinal, que está por aquí, está normal. La mucosa no tiene alteración. Y más bien en este nivel, a nivel de la submucosa, donde está casualmente el componente de linfocitos que normalmente hay en el intestino, porque recuerden que en un intestino normal, volvamos al intestino normal, a este nivel, a nivel de la submucosa, yo voy a ver linfocitos normales. Es más, hacen cúmulos y que incluso tienen el nombre de placa de Peyer. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan de la placa de Peyer? La placa de Peyer no es otra cosa que tejido linfoide que normalmente está en el intestino delgado. Entonces, lo que va a pasar aquí es que ese tejido linfoide que normalmente está en el intestino delgado se va a volver neoplásico. ¿Sí? Entonces, vamos a encontrar esta lesión que está proliferando. Este es el tumor, este es el cáncer. Se ve homogéneo. ¿Qué se refiere a homogéneo? Que casi todo es parecido. Veámoslo mayormente. Miren ahí. ¿Ven? Esta es la zona de la lesión. Y ya en este aumento yo podría más o menos decir que es una lesión, es una proliferación de células homogéneas. Miren, miren acá, vamos a ponerlo mayor aumento. Definitivamente que esto, una neoplasia epitelial no es, un carcinoma no es, porque en el carcinoma las lesiones forman glándulas. Aquí no estamos viendo ninguna glándula. Aquí estamos viendo, miren en este campo, que todo más o menos se parece. La pregunta es, ¿qué cosa es? ¿Qué cosa es esto? Ah, esto es una proliferación de linfocitos neoplásicos. Y usted dirá, uy, pero ¿y cómo sabe que son linfocitos neoplásicos? Vamos a tratar de, a ver, permítanme
Vamos a tratar de insertar acá. Ojalá que se pueda. Uy, más o menos ya. A ver. Ya, como para que se note, ¿ah? Eso que está dentro de ese dibujo verde, ¿ven dentro un redondito, una célula redondita azul y pequeña? ¿Lo ven? Ese es un linfocito normal. Vamos a buscar otro, ¿ya? Me voy a llevar esto por acá. Miren, ahí hay otro linfocito normal. ¿Lo pueden ver? ¿Sí? Ya está. Voy a buscar otro. Miren, aquí hay otro normal. La pregunta del millón es, ¿y cómo sabemos, cómo puedo yo saber? Voy a llevármelo a otro. Miren, uy, no. Miren este otro. A ver, permítanme. Ya. Miren lo que está dentro de ese dibujo verde. Eso es un linfocito. Ahora, la pregunta del millón es, ¿y cómo yo sé que eso es un linfocito normal? Entonces, tengo que acordarme cómo es un linfocito normal. Un linfocito normal es una célula redonda que tiene el núcleo redondo y azul y casi no tiene citoplasma. Pregunta, ¿cuánto mide un linfocito promedio? ¿Alguien? ¿Nadie? A ver, googleen. Google. ¿Cuánto mide un linfocito? Clic, a ver, ¿qué sale? ¿Nadie? No se pasen, ¿ah? ¿Ustedes cuánto? De 7 a 8 unidades de micro. Ya, de 7 a 8 micras. Correcto. Ahora, yo les digo, miren, esto mide 7 a 8 micras. ¿Ustedes me van a creer? No. ¿Cómo podría yo corroborar que eso mide 7 a 8 micras? Miren, cuando ustedes tengan esto, siempre usen el reparo anatómico. El reparo anatómico es el hematíe. ¿Cuánto mide un hematíe? ¿Cuánto mide un glóbulo rojo? Pregunta básica y elemental, ¿ah? No se pasen, ¿ah? De 6 a 8. Ya, ponle 7 de promedio, ya, ni para ti ni para mí. 7 micras. Entonces, cada vez que yo veo un hematíe, como ahí, ¿están viendo ahí donde está ese círculo verde? Sí, Ya, eso es un hematíe. Por lo tanto, si eso es un hematíe, eso mide 7 micras. ¿No les parece que eso es muy parecido a eso? ¿Sí? sí. Ya, sí. Es más, y aquí tengo un neutrófilo, mira. Uy, a ver, espérate. Eso de ahí es un neutrófilo. ¿Cuánto mide un neutrófilo? Uy, no se pasen. ¿A quién les enseñó anatomía? ¿A quién les enseñó histología? Ese es más grande, doctor. De 10 a 14. Bueno, algunos dicen 8, 9. Y es verdad, pues es un poquito más grande. Entonces, ¿por qué les enseño todo esto? ¿Para demostrar que ustedes no saben? No, pues, esto les enseño por qué. ¿Por qué yo digo que esto es un linfocito normal? ¿Por qué yo digo que esto de aquí es un linfocito? O este otro, miren, ahí está, qué bonito. Que ese es un linfocito normal por el tamaño y por la forma. ¿Correcto? Yo ya lo vi, yo aquí vi este glóbulo rojo y yo lo calculé al ojímetro y dije, este es un linfocito normal. Entonces, ¿por qué? Porque, a ver, si eso es un linfocito normal, pregúntense,
¿Eso será un linfocito normal? No, No. ¿Ven? Pregúntense, esto de acá, ¿será un linfocito normal? no tampoco. NEL, ¿no? Como dicen los chicos ahora, NEL. ¿Y qué más? Miren, a ver, y algo más, miren, ¿qué les llama la atención de ese linfocito? Además que es grande. ¿Qué de raro tiene ese linfocito con los anteriores? A ver, ¿quién es observador? ¿No le ven nada raro? Su núcleo tiene una forma distinta. Ya, ¿qué más? Por ahí va. Caliente, caliente. ¿Qué más lo ven de diferente? No miren que está arriba a la izquierda, eso no. A ver, otro ya, otro. Busquemos otro. ¿Qué de raro? A ver. Uno que esté como en el libro, a ver. A este. ¿Qué de raro le ven a ese? ¿No les parece que dentro del núcleo hay un puntito oscuro? ¿Sí? ¿No? ¿No les convence? A ver, vamos a buscar otro. Sí se ve. Ya, ese puntito, ¿cómo se llama? El núcleo, ¿no? Nucleolo. Ya, entonces, tú estás viendo un linfocito que es más grande de lo normal y que tiene nucleolo. ¿Así se ve un linfocito normal? No, no es cierto. No, pues, así no se ve. Y miren, y una vez que empiezan a buscar, encuentro miren, que parece una cosa medio rara. Encuentro otro linfocito, a ver, otro más. Uy, ya sé. A ver. Miren, a ver, encuentro este otro que parece que tiene forma como de un barco. En fin. Conclusión, ¿qué estoy viendo? Estoy viendo la proliferación de células neoplásicas, malignas. Oiga, ¿y por qué es maligno? Porque es grande, porque tiene distinto tamaño, tiene polomorfismo celular, polomorfismo nuclear, tiene nucleolo prominente. ¿Sí? Hasta ahí vamos bien. Ahora, quizás el problema sería que alguien dirá, porque siempre hay alguien que es medio rebelde, ¿no? Dirá, pero ¿y cómo sabe que es linfocito? Porque podría ser otra cosa, podría ser otra célula. O sea, yo digo, ¿no? Ustedes me creen, yo les digo, miren chicos, aquí hay un linfocito neoplásico, ¿no? Este es el cáncer, el linfoma, por eso esto es un linfoma. ¿No? Y alguien tranquilamente me podría decir, doctor, pero ¿y cómo sabe que es un linfocito? ¿Por qué no es otra cosa? Entonces, para yo decir linfoma, para yo hablar de linfoma, yo tengo que demostrar que estas células son linfocitos. Y no solamente linfocitos, porque recuerden que hay linfocitos B y linfocitos T. Entonces, para eso yo recurro a... ¿Qué cosa es eso? La inmunohistoquímica. ¿Me escuchan? Sí, Ya está. Entonces, eso que están viendo ahí es un estudio de inmunohistoquímica, es el CD20. El CD20 es para los linfocitos B. Entonces, así no parezca, así sean grandes. Entonces, si yo estas células de acá, que son grandes, que tienen nucleolo, que tiene todo lo que hemos mencionado, ¿sí? Yo le aplico inmunohistoquímica y sale positivo a CD20, así no parezca, eso es un linfoma.
¿Sí? Uy, ¿qué pasó? Se colgó, creo. Ahí está. Ya está. Y con eso demuestro que es un linfoma. Diagnóstico, linfoma intestinal. ¿Alguna pregunta? No, doctor, está bien. Ya. Me preocupa que no pregunten, ¿ah? O está bien de verdad o estarán. Yo siempre me digo, ¿cómo, qué estarán haciendo, no? ¿Estarán durmiendo? ¿Estarán viendo estos combates? ¿Estarán viendo Netflix? ¿Qué estarán haciendo, no? ¿Qué estarán haciendo? Bueno, esperemos que por lo menos estén escuchando. Miren, por último, vamos a ver el adenocarcinoma infiltrante de colon. Wow. Adenocarcinoma infiltrante de colon. Recuerden que la palabra adenocarcinoma ya me indica muchas cosas. El sufijo carcinoma hace referencia a una neoplasia maligna epitelial. Y el prefijo adeno hace referencia a la formación de glándulas. Entonces, lo que me quiere decir es que es una neoplasia maligna de colon que además forma glándulas. Todo eso me dice la palabra adenocarcinoma, ahora infiltrante y de colon. Acá están las características, vamos a verlas luego. Miren, aquí está. Igual esto es del Néter. Este dibujito de acá arriba, que creo que luego lo hemos ampliado, esta parte de acá, este dibujito de acá, es bastante simpático. ¿Por qué? Porque lo que me dice a mí y la interpretación debe ser que cualquier parte del colon se ve afectado. Pero obviamente donde tiene más puntitos es donde mayormente se afecta. ¿Dónde tiene más puntitos? Miren, el ciego y el recto o colon sigmoides. Desde el punto de vista macroscópico es una lesión así como esta, bastante voluminosa, bastante grande. Esto es el ilion terminal, esta es la válvula iliocecal, esto que está aquí es el apéndice cecal y esta es la tremenda masa. Este es el cáncer, ¿sí? En el ciego. Estas son las imágenes de radiografía a doble contraste, con vario. Aquí hay otra imagen, muy buena imagen, espero que lo puedan ver bien, por lo menos de una resolución aceptable. Aquí hemos nuevamente mostrado que, o sea, el mensaje de esta lámina, ¿cuál es? Que el cáncer de colon puede aparecer en cualquier de los segmentos del colon, pero es más frecuente a nivel del ciego y a nivel del recto y colon sigmoide, ¿correcto? Eso se lo pueden preguntar. ¿Y qué otra cosa puedo aprovechar yo? Que la parte morfológica es una lesión normalmente muy grande. Es una lesión muy grande, muy vegetante, una tumoración bastante aparatosa, aquí en el ciego y aquí en el recto. ¿Correcto? ¿Cómo lo vamos a ver al microscopio? Miren qué bonita esta imagen. Insisto, bonito para nosotros, ¿no? Pobre paciente. Esta parte del lado derecho es la parte normal. Puedo ver yo claramente la mucosa, la submucosa, la muscular y la serosa. ¿De acuerdo? Pero en esta otra parte, aquí nomás, aquícito nomás, como dirían algunos, esto ya es el cáncer, esto no es normal. Como dice acá, esto es una mucosa colónica neoplásica. Al tratarse de un adenocarcinoma, la neoplasia se origina del epitelio, es decir, de este epitelio que está aquí, de este epitelio se va a volver neoplásico. ¿Sí? Y va a crecer tanto, miren, que puede infiltrar, por eso se llama infiltrante, toda la pared del colon. Miren que aquí, qué bonito está, se ve la mucosa, la submucosa, la capa muscular y la cero. Yo puedo distinguir las cuatro capas, pero aquí no. Aquí yo estoy viendo solamente toda esta masa tumoral y algo de la capa muscular. Veámoslo a mayor aumento. Ahí está. Miren, a mayor aumento yo puedo todavía ver en el lado derecho, aquí, puedo ver el epitelio o la mucosa colónica normal. Hay que recordar cómo es una glándula normal. Recuerden que el epitelio colónico, vamos a volver acá, vamos a hacerlo más grande. ¿Ya? A ver, vamos a
Vamos a ver, permítanme. Ya está. Miren, este epitelio de acá, este epitelio es cilíndrico simple. Y las glándulas también tienen epitelio cilíndrico y simple. Eso se puede ver aquí. Entonces, aquí en esta parte derecha, yo estoy viendo las glándulas colónicas que tienen un epitelio cilíndrico y simple. Mientras que en el lado izquierdo, esto que está aquí, ya son glándulas neoplásicas, con atipia. Aquí también el incrédulo dirá, bueno, pero ¿y cómo yo sé que esto tiene atipia? ¿Cómo yo sé que es neoplásico? Vamos a verlo a mayor aumento y lo vamos a comparar. Si normalmente debería tener una única fila de células y los núcleos hacia la base, veamos cómo se ve esto a mayor aumento. Miren acá. Quizás aquí donde está el puntero, esto quizás aquí también, es epitelio normal. Aquí, vamos a dejarlo aquí. Esto es un epitelio normal, un epitelio cilíndrico y simple. Y miren la glándula normal también tiene un epitelio cilíndrico y simple. Cuando digo cilíndrico y simple es porque hay una sola fila de células, como las fichas de un dominó, como las teclas de un piano. Pero luego aquí ya voy a ver que estas son glándulas. ¿Y por qué son glándulas? Porque hay una luz acá, hay un espacio. Cuando una estructura forma una luz, deja un espacio, eso es una glándula. Pero miren la glándula que ya tiene una estratificación, ya no es una única fila de células. Veamos lo mayor aumento. Miren acá, qué bonito. Insisto, bonito para nosotros, pobre paciente. Miren esta glándula. Aunque no parezca, esto es una glándula. ¿Por qué? Porque tiene una luz. Aquí está la luz. Y miren el epitelio. Pregunta, ¿este epitelio será normal? No, no es normal. Porque si fuera normal, debería tener un epitelio cilíndrico y simple. Y aquí yo veo que hay muchos núcleos. Esto es una estratificación ya. Tiene hipercromasia nuclear, miren ahí. Tiene hipercromasia también por acá. Tiene pleomorfismo, tiene nucleolo prominente. Y algo más que decía en la teoría, que miren aquí, justo aquí donde está el puntero, esto es el estroma. Y en el estroma, de pronto, hay un depósito de un material rosado, que es una especie como de fibrosis. A eso se le llama reacción desmoplásica. ¿Ya? Reacción desmoplásica. Y eso es lo que vamos a ver en el cáncer de colon. Entonces, dice, ¿la pared del intestino está engrosada? Sí. Miren, bueno, ya distorsionamos todo acá. Ustedes tienen el original, así que ahí lo van a poder ver bien. ¿Ya? Tengo la pared normal. Miren la pared está engrosada. Entonces, la pared está engrosada. Pérdida de la arquitectura normal. Claro, porque normalmente yo tendría que ver mucosa, submucosa, muscular y serosa. Aquí eso ya no lo veo. ¿Qué más? La masa tumoral está formada por células, yo diría glándulas, por glándulas con células cilíndricas altas que infiltran la submucosa, sí, y que además hay una fuerte respuesta desmoplásica. Decía que la respuesta desmoplásica es este material rosado que vemos acá, que es una especie como de fibrosis, como de colágeno. Eso es reacción desmoplásica. ¿Correcto? ¿Ya está? ¿Se acabó? ¿Alguna pregunta? ¿Algo que no haya quedado claro? Doctor, buenas tardes. Hola, ¿cómo estás? Te ¿Cómo está? escucho. Una consulta. ¿Qué ocasiona el linfoma intestinal? O sea, ¿por qué aparece el linfoma intestinal? ¿Por qué aparece? Ya. Mira, Ujú. los linfomas, antes, vamos a ir al linfoma. Vamos a buscar aquí. Antes, la mayoría de neoplasias no se sabía exactamente por qué aparecían.
allá por el año 60, mira que tanto tiempo, empiezan a hacer primero estudios epidemiológicos y empiezan a tener asociaciones y de pronto asocian el cáncer de pulmón con el cigarrillo. Luego empiezan a hacer más estudios y empieza a encontrarse algún efecto, por ejemplo, con algunos microorganismos y de pronto empiezan a relacionar el cáncer del cuello uterino, por ejemplo, con el papilomavirus. Pero con respecto al linfoma intestinal, si bien es cierto, actualmente no se conoce, o sea, no es que el linfoma da por una cosa en particular, no. Hay múltiples factores asociados para que aparezca el linfoma intestinal. Por ejemplo, uno de los factores asociados es la presencia de un proceso inflamatorio crónico. Así como en el estómago, cuando un paciente tiene gastritis crónica por el Helicobacter pylori, ese hecho lo haría susceptible o tendría mayor riesgo de tener linfoma gástrico. Ustedes dirán, pero ¿y por qué? Lo que sucede es que cuando hay un proceso inflamatorio crónico que tiene mucho tiempo, va a despertar los mediadores de la inflamación. Y recuerden que los mediadores de la inflamación lo que van a originar es un daño a nivel del material genético. Entonces, en el caso del linfoma intestinal, hay varios factores asociados. Hay factores familiares, hay factores, por ejemplo, como el de irradiación constante. Ustedes dirán, ¿y cómo así? Bueno, es que este es un paciente que de niño o de adolescente tuvo alguna otra neoplasia por alguna otra causa. ¿Me entienden? Y que, por lo tanto, lo irradiaron demasiado. Y eso explicaría, por ejemplo, de por qué es que de pronto ha desarrollado algún tipo de linfoma intestinal. ¿Sí? ¿Más o menos? Sí, doctor. Lo mencionaba porque me parece que es parecido al linfoma que habíamos estudiado antes, ¿no? Que es el linfoma de Malta. Ah, ya, claro. Ahora, recuerda que esto se va a sentar en linfocito que tiene que estar dentro del intestino. Y ese tejido, que es linfocito, que está en el intestino, es un tejido tipo Malta, que los gringos llaman GALT, de gut, de intestino. Los gringos le llaman SALT, con S, de skin, que sería el tejido linfoide asociado a la piel. Hablan de el BALT, que es el tejido linfoide asociado al bronquio. Hablan del GALT, que es tejido linfoide asociado al intestino, intestino por gut. ¿Ya? Entonces, efectivamente, vendría a ser, en realidad es un tipo de linfoma tipo MALT. Ahora, ahí también hay un abanico de posibilidades, porque también hay, acuérdense que este tipo de linfomas está asociado, por ejemplo, con el Epstein-Barr, ¿sí? Está asociado, por ejemplo, con el HIV. Entonces, van a haber una serie de factores que podrían, porque ese es el término, podrían tener algún, vamos a decirlo así, algún factor de riesgo, ¿sí? Podrían de una u otra forma convertirse en un factor de riesgo para los linfomas intestinales. Ahora, eso es, digamos, en este tema. Ahora, actualmente lo que se está tratando de buscar o de ver es la parte molecular. O sea, sí se ha demostrado, sí se ha identificado que hay una serie de alteraciones, mutaciones que van a conllevar, por ejemplo, a algún tipo de neoplasias. Se habla, por ejemplo, también de entidades familiares. Hay algo que se llama la poliposis adenomatosa familiar, hay algo que se llama el síndrome de poliposis familiar congénito, y así hay un montón de algunas otras factores que jugarían eh, o que tendrían un factor de riesgo. Por ejemplo, otro factor de riesgo, no para el linfoma, pero sí para el adenocarcinoma, es el fumar, es la dieta rica en grasas saturadas. Y así van a haber una serie de mediadores. ¿Correcto? No sé si eso responde a tu pregunta.
Sí, solo una última preguntita. Dime. Entonces, el Helicobacter pylori, es lo que genera el linfoma intestinal también. ¿Puede generar? No, no, ¿No? no, no, no. ¿Por qué? ¿Por qué no? Por la sencilla razón que el Helicobacter pylori vive en el estómago. Lo que decía porque hay algunas veces en que el Helicobacter también pasa a la primera porción del intestino, ¿no? Ah, por supuesto. Ahora, Ujú. lo que sí se sabe es que el Helicobacter sí, digamos que sería un factor de riesgo para hablar del linfoma gástrico. Lo que tú refieres también es correcto. También se ha demostrado que podemos tener presencia de Helicobacter pylori en las primeras porciones del duodeno. Pero recuerden también que los linfomas, para empezar, los tumores del intestino delgado son raros. ¿Ya? Por alguna razón, cuando ustedes revisen gastro, en fin, van a ver que es muy frecuente en el estómago y de ahí se van hasta el colon. Y uno dice, ¿y qué pasó con el intestino delgado? Los adenocarcinomas, por ejemplo, son bien raros en el intestino delgado. Sin embargo, los linfomas sí son frecuentes, los tumores neuroendocrinos sí son frecuentes, los tumores carcinoides sí son frecuentes. Entonces, lo que su compañero refiere es verdad. Se ha demostrado, se ha evidenciado que parte del Helicobacter pylori podría estar presente en las porciones del intestino delgado, sobre todo en el duodeno. Sin embargo, que eso ocasione un linfoma intestinal en esa parte es raro. Ahora, probablemente a lo mejor se hayan descrito casos, pero no es lo habitual. ¿Correcto? Sí, doctor, gracias. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? ¿Algo que no haya quedado claro?